La Iglesia Impacto de Dios presenta tu programa Tiempos de Impacto TV. La Iglesia Impacto de Dios Compton le invita a sus servicios días lunes 7 p.m., servicio de oración, viernes 7:30 p.m., servicio de júbilo, domingo servicio de santidad a las 2:30 de la tarde. Iglesia Impacto de Dios en Compton, en el 2732 East Alondra Boulevard. Teléfonos 310-632-1138 y 310-632-1143. Invitan sus pastores Francisco y Brenda Mancía. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tiempos de Impacto. La Iglesia Impacto de Dios de la ciudad de Compton les da la bienvenida en esta tarde, hermanos, y los saluda de una manera muy especial con la esperanza de que los podamos ver algún día en nuestra iglesia, y la invitación es extensa para todo aquel que está buscando de la palabra de Dios, está buscando una oportunidad para acercarse a Dios, para conocer de Cristo Jesús. La iglesia de Compton, hermano, hace la extensa invitación para aquellos que quieran y desean asistir a nuestra iglesia. Quiero pedir también que aquellos que están con una necesidad de oración o una necesidad de, pues, de que la oración la hagamos ya sea por enfermedad o de alguna otra necesidad, llama a esos números que aparecen en pantalla, hermano, y envía pues tu necesidad de oración, o simplemente si tienes un comentario, si tienes alguna pregunta acerca de la palabra de Dios o de lo que estamos comentando, hermano, las líneas están abiertas, los números están listos para que tú los marques y podamos así saber tu necesidad, hermano. De esta misma manera vamos a dar comienzo a nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña oración para poner esta palabra en manos de Dios y que podamos todos juntos aprovechar y recibir este mensaje. Amén. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Señor, gracias le doy, Señor, porque usted nos bendice grandemente, Señor, permitiéndonos estar en este medio, Señor, para poder llevar libertad, para poder llevar salvación, para poder llevar mensaje, una palabra de aliento, o simplemente, Señor, gracias porque usted nos ha permitido este tiempo maravilloso en este medio para poder llevar su palabra a aquellos que no la conocen. Padre, gracias le damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El amor de Dios es maravilloso y se puede sentir en este establecimiento. Le doy gloria a Dios porque Él usa estos medios para que podamos compartir la palabra de Dios con personas que están en necesidad de escuchar y saber quién es Dios. Amén, hermanos. Tenemos una lectura de la cual nosotros podemos tomar pues ventaja, o simplemente nosotros tenemos que tomar una iniciativa en nuestra vida. Yo quiero mencionar primeramente el libro de Romanos, ¿verdad? Tenemos una lectura muy importante que tenemos que saber en todo momento, pero principalmente si tú estás en una necesidad, hermano, o estás tal vez pensando qué hacer o cómo resolver tu situación espiritual. Yo quiero decirte, hermano, que el Señor nos ha mostrado que la carta de Pablo a los romanos es muy explícita en cuanto a lo que debemos hacer, en cuanto a lo que debemos hacer para ser libres. En este día, hermano, se habla principalmente de celebrar la libertad de los Estados Unidos, pero también debemos celebrar la libertad que Dios nos ha dado, que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, y que es necesario que todo aquel que no conoce todavía de cómo ser libre, hermano, yo te invito a que nos acompañes a ver esta lectura y podamos llevar esa respuesta que tú estás buscando.
Yo quiero mencionar primeramente el capítulo 6, verso 1 y 2 de Romanos. Dice la palabra así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, Pablo está exponiendo esta pregunta a manera de que meditemos, a manera de que encontremos nosotros la solución a lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida? Primeramente, yo quiero decirte que es una pregunta muy importante el decir o preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué haremos? ¿Cómo nosotros viviremos en este mundo de pecado para que podamos nosotros ser salvos? ¿Cómo o a quién recurriremos para que nosotros podamos recibir la bendición del amor de Dios? Nosotros hemos encontrado aquí que dice en el verso 2, dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿verdad? ¿Cómo viviremos aún en él? Hermano, yo quiero decirte, hermano, que es muy delicado el que nosotros vivamos en una parte donde abunda el pecado constantemente. Constantemente está acechándonos, constantemente está buscando la manera de que nosotros caigamos y llevemos otra vez la vida destruida que pudimos haber llevado. Eso es muy cierto, hermano Martín, ¿Ven? pero tenemos que reconocer también que Dios siempre nos da la salida y Él no va a permitir que nos prueben más allá de lo que nosotros podamos resistir. Y dice la palabra de Dios que si nosotros resistimos al enemigo, Él se apartará de nosotros. Amén, hermano. Si nosotros que hemos sido muertos al pecado, muchos de nosotros ya hemos aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vivimos ahora en una vida muy diferente a la que nosotros pudimos haber llevado anteriormente. Pero el pecado abunda a nuestro derredor. Yo quiero decirte, hermano, que no es cuestión de tus fuerzas. No es cuestión de que alguien del mundo te vaya a ayudar a sacar de esa tentación al pecado. ¿Por qué? Porque no hay nada, ningún ser humano que pueda o te ayude a lograr esa libertad si no es el único que es el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Si me permite, me gustaría leer en el libro de Ezequiel, capítulo 20, perdón, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el hijo del pecado, ni el padre llevará el pecado del hijo. Y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este versículo es muy claro. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El pago del pecado es muerte. Amén, hermano. Desafortunadamente tenemos esa consigna. Es por parte de Dios que Él estableció esta ley y de la cual nosotros tenemos que tomar ventaja porque nosotros somos personas verdaderamente inmunes a la cuestión del pecado. Nosotros hemos conocido la palabra de Dios y hemos recibido a Cristo Jesús en nuestras vidas y hemos sido muertos al pecado, lo hemos declarado en muchas ocasiones y nosotros hemos tratado de caminar rectamente. Sin embargo, hermano, el pecado está acechando tu vida, está acechando mi vida y está acechando la vida de muchos todavía que no conocen de Dios. Yo quiero decir, hermano, que si tú estás en esa situación, hermano, lo que tú tienes que hacer es buscar de Dios, es introducirte más en la palabra de Dios, es pedirle a Dios en oración que te dé esa oportunidad de ser nuevamente libre, de que puedas
pues en un momento dado resistir la tentación, hermano. Así es, amados hermanos. Mi hermano Martín acaba de pronunciar una palabra muy clave que dice buscar. Debemos de buscar de Dios. ¿Y de qué manera vamos a buscar de Dios? Lo encontramos en Mateo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? A veces nosotros nos afanamos por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer, cuando que nuestro afán debe de ser buscar el rostro de Dios y buscar su justicia. Tenemos que buscar la manera de agradarle a Dios para que de esa manera nosotros podamos ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Aquel que ya reconoció a Jesucristo como su Salvador y Rey, aquel que ahora se pregunta, ¿habremos de pecar para estar bajo la gracia de Dios? De ninguna manera, nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser obedientes a su palabra y le vamos a amar como Dios se merece. Amén, hermano. Y el ser obediente, hermano, yo quiero decir que viene con la palabra creer. Amén. Cada uno de nosotros hemos creído, hermano, y si nosotros hemos creído, yo pienso que vamos a poder ser obedientes por el hecho de creer la palabra de Dios, por el hecho de creer lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Mira, la obra del Señor Jesucristo, hermano, está en tu vida en este momento. La obra del Señor Jesucristo está en mi vida y la obra del Señor Jesucristo está esperando a aquel que está en una situación difícil de pecado. Todas las situaciones de pecado son difíciles, desde luego, pero, hermano, es importante tu salvación. Es importante que tú seas rescatado. No nada más tú, tu familia también necesita esa salvación, necesita esa restauración. ¿Para qué? Para que puedas tener acceso al reino de Dios, para que puedas tener acceso a las bendiciones de Dios. Amén, hermanos. Jesucristo murió por todos nosotros, por todos nuestros pecados, pero Jesucristo no está muerto. Él está vivo y Él está dispuesto para recibirte a ti y a mí, así como somos. Y Él nos transformará. Y el Espíritu de Dios dará testimonio de quién es Jesús en nuestra vida. Me gustaría leer en el libro de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibiste, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. También yo tengo una lectura que dice aquí, en Hechos 5:31, ¿verdad? ¿verdad? Al Señor Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El pueblo de Israel, hermano, ahora en esta situación somos tú y yo. El pueblo de Israel es todo aquel pueblo que está creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. A todo aquel que entra a este reino de Dios es el pueblo de Israel, hermano. Y este pueblo es salvado o simplemente tiene un Salvador. Tiene un Salvador que es el Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo trae a nosotros esa paz, esa seguridad de lo que estamos haciendo, creyendo y oyendo, pero también haciendo. Cada uno de nosotros hemos creído en la obra salvadora de Dios porque creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. ¿Verdad? Y creemos también que así como trae arrepentimiento al pueblo de Israel, trae arrepentimiento a tu vida, hermano, y trae arrepentimiento como lo hizo en mi vida, ¿verdad? Ese arrepentimiento es lo que nos da, en este caso, nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. Todo esto trae a memoria la situación en la que yo estaba cuando iba a dejar a mi esposa a la iglesia. Yo le decía, sí, tú ve con los niños. Yo me quedo en la casa, yo estoy muy cansado. Y me dice, no, pues yo no puedo manejar hasta allá. Y okay, yo te llevo, con tal de que me dejara un rato solo. Y iba yo a la iglesia y había un hermano que siempre me decía, hermano Daniel, ¿cómo está? Y me iba a saludar, me procuraba y me hablaba de la palabra, me decía qué tan maravilloso es el amor de Dios.
y yo oídos sordos hacía. Esta situación es como la de alguien que está en un problema muy grave, que no sabe nadar, está en medio de un lago muy profundo. ¿Y qué es lo que hace? Trata de salir a flote, pero con sus propias fuerzas no puede. Entonces viene el Salvador, viene el salvavidas y trata de ayudarle, pero a menos de que esta persona deje de tratar de hacer por sus propios medios el salir hasta arriba, el Salvador no lo puede rescatar. Entonces tiene que darse por vencido y de esa manera rendirse al Salvador. Y entonces el Salvador lo agarra, lo abraza con todo amor y se lo lleva a donde ya está salvo. De esa manera trabaja nuestro Señor Jesucristo. No le temas, no lo rehuses. Escucha la palabra de Dios, escucha la verdad de Dios que mandó a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Dios no quiere que se pierda ni uno. Dios nos ama a ti y a mí, así como yo soy de defectuoso, así como yo le fallo, así como yo le exalto, así como yo en mi humanidad le amo a Dios, así Él me quiere a mí. Y hermanos, si Dios tiene amor para esta persona, Él va a tener amor para usted también. Amén, hermano. Yo quiero hacer la invitación nuevamente a todos aquellos hermanos que tienen una pregunta. Si tienes un comentario, hermano, tienes a lo mejor necesidad de oración, te invitamos, hermano, a que marques nuestros números. Marca para que tengas a lo mejor una respuesta que estás buscando, o si estás pidiendo oración por alguna necesidad, hazlo, hermano. Tenemos personas, un grupo de hermanos que están listos, están dispuestos para orar por ti si tú nos llamas, hermano. Amén. Amado hermano televidente, quiero recordarte a ti que ya aceptaste a Jesucristo, a ti que ya estás en los caminos de Dios. Este versículo dice en Hechos 13, versículo 47. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nosotros que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros que ya le hemos aceptado, somos quienes ahora tenemos una labor, quienes tenemos que hablar, quienes tenemos que exhortar a otros, quienes tenemos que darles un buen ejemplo, quienes tenemos que reflejar el amor de Dios para todos los que nos rodean. Amén, hermano. Arrepentimiento es la palabra. Arrepentimiento es lo que necesitamos para ser libres, hermano. Nosotros en este tiempo estamos celebrando una independencia de los Estados Unidos, pero yo quiero invitarte, hermano, a que seas libre también y podamos celebrar, hermano, esa libertad que tú puedes recibir. Esa libertad tú la puedes recibir únicamente con hacer una oración, con hacer una decisión única en tu vida, el de aceptar al Señor Jesucristo. El arrepentimiento que tú puedas pues manifestar a Dios simplemente es un cambio de vida, hermano. Es una manera de tú haber rechazado lo que hiciste en el pasado, de hacer un punto y aparte, de hacer un alto en tu vida y hacer una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Otra de las excusas que yo ponía cuando apenas empezaba en los caminos de Dios era de que ¿cómo Dios va a tener amor para alguien como yo? Yo reconocí qué tan malo era, yo reconocí qué tanto pecaba, yo reconocí qué tanta maldad había en mi corazón. Y eso no me permitía reconocer que el amor de Dios es tan maravilloso, que ha mandado a su único Hijo. Él lo dio, Él se dio a sí mismo para que tú y yo tengamos hoy una relación con Dios, para que un día podamos estar en el cielo y oír la santísima palabra de Dios que nos diga: bienvenido, siervo fiel. Pero hay de aquel que no cree en Jesucristo, porque él va a oír algo que va a decir: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Amén. Hermanos, es importante que nosotros sepamos lo que produce el arrepentimiento. Lo que produce el arrepentimiento, hermano, es un perdón. Es un perdón que solamente viene del Señor Jesucristo, porque es el único que puede perdonar pecados. No hay nadie más que pueda perdonar pecados ni restaurar
vidas si no es Cristo Jesús con su Espíritu Santo. Hermano, si tú tienes una vida que no es agradable a Dios, si tú estás llevando una vida que tampoco a ti te agrada por las situaciones difíciles que estás viviendo, yo te invito, hermano, a que busques al Señor Jesucristo, a que lo busques y seas libre, hermano. Amén. Para que tu familia sea libre y sea puesta en un lugar muy, muy especial, hermanos. Bien. Porque no es el recibir oro o plata o bienes materiales de parte de Dios. Lo que es válido y verdaderamente es duradero es la promesa del Señor Jesucristo. Amén. La vida eterna y que, hermano, tú puedas vivir en este tiempo una vida agradable a Dios, una vida en libertad y puedas celebrar no nada más cada 4 de julio, sino puedas celebrar cada día que hay una libertad que Dios provee. Es una libertad que, si viene de Dios, es verdaderamente una libertad duradera. Hermano, yo quiero pedirte, hermano, que nos llames, nos hagas partícipe de tu vida y podamos nosotros servirte, podamos ayudarte, hermano. Dios está dispuesto en todo momento a dar ayuda a aquel que la solicita. Sí es, hermanos. Mi hermano Martín acaba de mencionar algo muy tremendo. Dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿No le agradaría a usted, amado hermano, decir soy hijo de Dios? Es algo muy, 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 muy maravilloso. Es algo que no te pone en un pedestal para decir yo soy hijo de Dios, no, pero te pone en el Espíritu mismo de Dios, y con el Espíritu mismo de Dios vas a encontrar la paz, la felicidad que todos anhelamos. Amén, hermano. Quiero hacerte una invitación más, hermano. Si tú tal vez nunca has hecho una aceptación por el Señor Jesús, a lo mejor tú nunca has hecho la oración de la cual tienes que tomar ventaja para caminar en los caminos de Dios. Si a lo mejor tú nunca has decidido aceptar al Señor Jesucristo en tu vida, yo te invito en esta tarde, hermano, a que lo hagas, a que seas verdaderamente libres. Tal vez estás celebrando esa libertad que en nuestra vida cotidiana tenemos. Tal vez estás celebrando esa libertad que nos dieron aquellos hombres, pues que nos dieron esa libertad. Pero yo quiero pedirte que hagas énfasis en tu vida para que seas libre espiritualmente, hermano. Tú quieres ser libre, yo te invito a que hagamos una oración de fe, una oración en la cual pongas delante de Dios tu vida, en la cual le muestres a Dios tu arrepentimiento, hermano. Yo quiero pedirte que si estás viendo este programa y tienes esa necesidad o tienes esa inquietud o tú quieres aceptar al Señor Jesucristo en este momento, yo te invito, hermano, a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y hagamos esta oración por el Señor Jesús. Amada hermana, tú que estás en casa, estás en algún problema de tipo físico, en algún problema de tipo espiritual, en el nombre de Jesús, yo te ruego que hagas uso de ese teléfono, llámanos. La oración del justo puede mucho. Aquí tenemos hermanos que están en los caminos de Dios y que están ansiosos de recibir esa llamada para ser testigos del milagro que Dios quiere obrar en tu vida. Amén, hermano. Hermano, yo te invito a que hagamos una oración, ¿verdad? Esa oración de fe, hazla junto con nosotros y dile al Señor Jesús que el arrepentimiento que tú estás mostrando en este momento es genuino, es algo que a ti te va a beneficiar. Dios conoce tu corazón. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar, hermano, por aquellos que están en esa necesidad. Así es, vamos a hacer esa oración, ayudarte a que hagas esa oración. Repite con nosotros, simple y sencillamente: Señor Jesús, yo quiero en esta tarde, Señor Jesús, poner mi vida en tus manos. Yo me arrepiento de todo lo malo que hice, de todo aquello que equivocadamente hice. Yo quiero ponerlo en sus manos, Señor Jesús. Yo quiero pedir de que su mano poderosa toque mi vida.
Yo quiero pedirte, Señor Jesús, que aceptes mi corazón, que aceptes esa oportunidad que yo tengo para, Señor, caminar contigo. Señor Jesús, gracias te doy porque has hablado a mi vida, porque tú has permitido que la palabra llegue a mi vida, Señor. Por eso yo te doy gracias. Yo te pido, Señor, para que me ayudes y me lleves por el buen camino. Hermano, esta pequeña oración es suficiente para que tú, hermano, puedas caminar por el camino libre, por el camino que únicamente Dios puede dar. El libro de Malaquías, en su último versículo, dice que Dios hará volver el amor y el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es la única manera que nosotros podamos caminar con nuestras familias, con nuestra vida delante de Dios. Es la única manera en la que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios, llena de paz. No necesitas ningún otro aditamento para tu vida para vivir en paz y libremente. Amén, hermanos. El consejo en Proverbios capítulo 3, versículo 6 nos dice que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Amén, hermano. Amado hermano, no te pongas a pensar qué tanto has pecado, no te pongas a pensar que si Dios te perdonará. Cree que Dios mandó a su Hijo para que Él pagara por tus pecados, y Él ya pagó por tus pecados, por los tuyos y por todos los de nosotros. Amén, hermano. Y ahora lo único que debemos hacer es agradecerle, y con un amor, con un corazón agradecido, decirle: Señor, perdóname, yo soy pecador. Heme aquí, Señor, yo soy pecador, pero yo sé que tú has enviado a tu único Hijo para que yo pueda tener una relación contigo. Y si tú crees eso, amado hermano, eres salvo. Amén, hermanos. El tiempo se nos ha terminado y quiero volver a hacer la invitación. Estamos en la iglesia Impacto de Dios en la ciudad de Campton, ¿verdad? Aparecen ahí la dirección, aparece ahí, y el pastor Francisco Mancia y su familia les hace una extensa invitación. Visítanos, hermano, recibe la palabra de Dios. Damos una vez más oración por aquellos que han puesto en nosotros su tiempo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, Sí. porque nos ha permitido estar en este Amén. tiempo, y gracias por los medios que usted permite para que llegue la palabra a esas personas que aún no le conocen, pero quieren conocerle. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.